Pero hay un tema que el Señor me dio fuerte para ustedes, bien hermoso. Esto va a hacerlo crecer a usted, amén. Y la palabra de esta mañana se llama restaurando el sacerdocio. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos saben que somos sacerdotes? Pero sacerdote es el que se pone la clérima, que se pone ropas. Yo le hago una pregunta, ¿dónde están las mujeres? Mujeres, ¿ustedes fueron llamadas a ser sacerdotes? ¿Sí o no? Sí. Porque el sacerdocio, mírame, no tiene que ver con un género masculino o femenino. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres, y en este tiempo está levantando más mujeres que hombres. ¿A quién le entregó todas las cosas el Señor Jesucristo? ¿Al iglesia o a la iglesia? Y la pregunta es, ¿quién es un sacerdote? ¿Alguien me puede decir? En hebreo, la palabra para sacerdote es Kohanim. K-O-H intermedia A-N-I-M. Kohanim. O siempre en el hebreo la H la pronuncian. A ver acá. Por eso tú vas a ver que incluso al Señor en los salmos le llaman Yah. ¿Sí ha leído o no? O usted lee los salmos y aparece un Selab y no sé. Aparece un Tab, no sé. Y no sabemos leer la Biblia, ¿cierto que sí? Así que el sacerdote es uno que ministra en favor de otro, amén. Es aquel que ministra la presencia de una deidad en favor de un pueblo. Pero quiero que entienda esto. Hay varios tipos de sacerdocios. Por ejemplo, existió el sacerdocio levítico. Y ese sacerdocio levítico se dividió en dos ramas. El sacerdocio de Aarón, que es el sacerdocio legítimo que Dios hizo por medio de Leví, solo una tribu. Pero de allí se abrió otra línea, es el sacerdocio de Sadoc. Es ahí donde vienen los saduceos. Después en discipulado profundizamos un poco más. Y siempre hubo esa pelea entre los fariseos y los saduceos, porque los fariseos defendían que se cumpliera la ley, pero los saduceos, ellos decían que solo ellos podían ministrar en el templo. Pastor, ¿y para qué no están? Ya va a aprender para qué, amén. Existen otro tipo de sacerdocio, está el sacerdocio islámico. ¿Y por qué lo coloco aquí? Porque el sacerdocio islámico es parecido al sacerdocio israelita, levítico. No podíamos llamar sacerdocio judío porque Judá nunca fue sacerdote, aunque hoy le llaman de sacerdocio judío. Y el sacerdocio islámico es el sacerdocio de Ismael, el otro hijo de Abraham. Entonces se abrieron dos ramas. Él también estableció 12 príncipes, como lo hizo también Israel o Jacob. Y también tiene su Biblia, que es el Corán. Los judíos tienen en la Torah. Y se abrieron estas dos líneas, y por eso lo coloco. Y hubo una línea que se metió después del año 200 a 300 después de Cristo, que quiso tomar un sacerdocio de aquí o sacerdocio de allá y armó algo. Y es el sacerdocio ¿qué? Católico. Así que cuando usted lee la Biblia, porque el problema de la iglesia, el problema de la iglesia, no, pero dígalo con ganas, el problema de la iglesia es que la iglesia está desinformada, porque la iglesia no lee la Biblia. Entonces usted piensa, y le enseñaron a usted, que el único sacerdote son los que visten de una manera y que no tienen esposa. Y le vendieron a usted un sacerdocio, mírame, entre el sacerdocio levítico que ya pasó, dejó de ser. ¿Por qué? Cuando Cristo estableció el nuevo sacerdocio. Así que ese sacerdocio levítico ya no funciona hoy. Es el sacerdocio que usan actualmente muchas iglesias, no solo la católica, sino incluso iglesias cristianas lo usan. ¿Cuál es ese sacerdocio? Que solo un grupo de personas puede ministrar y los demás están fuera de. Hoy le voy a reparar esa mente. ¿La quiere o no? O bueno, pastor, pues igual yo vine a otra reunión más. Y también está el sacerdocio pagano. Y en el pagano involucra muchas religiones. Cuando usted ve, hubo una mezcla entre el sacerdocio levítico y tomaron muchas vestiduras de sacerdocios paganos y hoy en día las usan.
el gorro que usa el sacerdote, la vestidura, incluso los colores, muchas cosas usan que no tienen nada que ver con el sacerdocio levítico, aplican el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque en el sacerdocio levítico había un grupo de sacerdotes y un sumo pontífice que subía al trono hasta que él muriera. Y ese mismo sacerdocio el que usan hoy lo tradicional, que ese sacerdocio ya quedó abolido. Ahora, se ha unido una cantidad de sacerdocios hoy en día y muchas personas tienen su propio altar, tienen su propio sacerdote y ministran. Estamos como en tiempos de los jueces, cuando se apartó el pueblo de Israel y entonces cada uno se hacía su propio efod y cada uno se hacía su propia arca y su propio lugar de culto, y de esa manera rendía adoración a su manera. Tome la mano del que está al lado y dígale: cada persona que piense que puede seguir a Dios a su antojo está bajo un sacerdocio pagano. ¿Ha escuchado la gente? Yo desde aquí en casa, yo oro, yo aquí hablo de la Biblia y que el que venga yo le hablo. ¿Ha escuchado? Ese es un sacerdocio porque no se somete a nadie. Y las iglesias están llenas de personas en rebeldía. Ahora, ¿qué tipo de sacerdocio nos competiría a nosotros desarrollar? El Señor me ha hablado este tiempo y es muchas veces yo ministro, la gente vienen por montones, dijo el que anda veniendo por ahí, son bolsadas, que llega de gente y a veces la ministramos y el Señor me enseñó esto fuerte. Vengan ustedes tres aquí. Y a veces nosotros, los hombres de Dios que tenemos una unción que nos da el Señor, ponemos nuestras manos sobre ellos y de pronto dos de ellos se van y se llevan algo que debería ser ministrado en casa y solo la minoría lo aprovecha. Por esa razón hoy en día, gracias hijo, por esa razón, mírame, hoy en día hay que más instruir a la gente, enseñar a la gente. Por eso Dios levantó el ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico, mírame, edifica a la persona, no te hace temblar, no te hace caer muchas veces. El ministerio apostólico construye el corazón y la mente de la gente. Y Dios necesita, mírame, que haya un fundamento. Sin un fundamento Él no va a poder edificar. Así que dígale al que está al lado, ¿qué tipo de sacerdocio nos compete? ¿El sacerdocio levítico? Pregunte, ¿sí o no? No me entendieron la introducción. ¿El sacerdocio católico? ¿El sacerdocio pagano? ¿El sacerdocio cristiano? ¿Y cómo desarrollaríamos el sacerdocio de Cristo? Veamos las diferencias. Por ejemplo, el sacerdocio levítico operaba en un tabernáculo con un sumo sacerdote que entraba cada año al lugar santísimo. En cambio, en el sacerdocio de Cristo, Él entró una vez y para siempre en el tabernáculo que está en el cielo y nos dio eterna redención a todos. Vamos arreglando el asunto. A ver, tome la mano del que está. Dígale, lo que quiere decir es que usted no tiene que esperar cada año para que le vuelvan a remitir los mismos pecados del año pasado. ¿Sabe lo difícil que a la iglesia le cuesta entender que ya no tiene pecado? Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos pecaron esta semana? Me van a decir todos: yo, pastor. Pero ¿cómo va a ver usted pecado si se supone que usted tiene a Cristo? Mastíquelo, su merced. Piense. Luego no dice que Cristo cubrió el pecado por un momento o lo quitó. Entonces, ¿cuántos tienen aquí pecado? En la tradición nos enseñaron que habían pecados capitales y pecaditos más pequeños, ¿no? Como que el mentirosito no es tan grave como el violador. Dígale que está al lado, si usted miente, es igual que un violador y un asesino. Ahora, mire esto. En el sacerdocio levítico se ofrecía una ofrenda por la expiación del pecado cada año. Con Cristo, Cristo erradicó y quitó el pecado. En el sacerdocio levítico solo uno podía entrar y con sangre de machos cabríos o de corderos tenía que tener su vestidura, su cinto en la cabeza, y de esa manera entraba al lugar santísimo. En el sacerdocio de Cristo, usted cuando entra, haga así, diga: la puerta está abierta. Cuando tú entiendes que la puerta está abierta, usted entra al lugar santísimo. El problema de la gente, mírame, es que quiere entrar al lugar santísimo, escúcheme,
pero basado en un sacerdocio viejo y obsoleto. Hay gente que piensa que debe de hacer algo para sentirse bien y poder entrar. ¿No le ha pasado a usted que usted tiene temporadas donde usted llega a la iglesia y usted siente el fuego, la calor, usted sudó, unción, y hay días donde usted vale, no sentí nada, y usted dice, oye, el pastor hoy no tuvo ungido, la alabanza no me hizo entrar? Y resulta que ¿a quién le pertenece entrar? Mírame, ni el Espíritu Santo te forza a entrar. El único que conoce el camino es el Espíritu Santo, a través de Jesús, de la sangre. Y esa sangre no es algo que nosotros tomamos cada año. Esa sangre está en nosotros. Esa sangre, mírame, nos cubre. Y por medio de esa sangre usted puede ir en el carro y usted entra al lugar santísimo. Usted puede estar en un hotel y entra al lugar santísimo. Usted puede estar incluso en el baño y allí usted llora y Señor, gracias porque... y adora al Señor y entras al lugar santísimo. Aló. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto usted no necesita un intermediario para poder entrar. Eso no fue que el pastor no tuvo ungido y no me entró. No, yo entré hace rato. Usted verá si se queda afuera. Aló. Ahora escúchame. En el Levítico solo era un grupo selecto, se lo dije ahora. Pero en el sacerdocio de Cristo nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Es decir, que esta palabra significa actos para ministrar la presencia de Dios. Le enseñé al liderazgo el día lunes, jueves, que hay dos ramas, ¿no? No lo vamos a agrandar, solo le hago un recuerdo, y es la administración y la administración. Amén. Es decir, que podemos ministrar, pero también podemos administrar. Pero en el Levítico consistía, escúcheme, de ceremonias, rituales, ropas y cosas físicas. En cambio, en el sacerdocio de Cristo tiene que ver con una vida nueva. Vamos a profundizar un poco. Así que el sacerdote es aquel que ministra, ¿cierto? Pero quiero enseñarle algo más profundo, y es que el sacerdote no solo ministra o administra, sino que el sacerdocio de Cristo hoy en día es el sacerdocio que instruye. Vamos a Ezequiel 44:23. Usted se va a ajustar los calzones esta mañana, porque hoy vengo a modo de edificar. Amén. Dice, enseñará a mi pueblo la diferencia entre ¿qué? Entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Pero vamos a leer la parte A, duro. A ver, cálmese. ¿Entre qué? ¿Qué hace el sacerdote? La diferencia entre lo que es santo y lo común. Ahora, escúcheme bien. ¿Qué es lo santo? Por ejemplo, en la Biblia dice, no echéis lo santo a los perros, ni tiréis las perlas a los cerdos. Yo sé que para esta temporada más de uno prefiere omitirme, pero yo tengo que enseñarle el resto de mi vida para que cuando usted allá lo llamen a lista y le digan, ¿qué pasó? No puede decir, el pastor nunca me enseñó que yo no podía coger este cuerpo de una vida santa y escúcheme, y usar las ropas y lo común del mundo. Se lo voy a decir así: un cristiano no puede usar ni siquiera ropas de festividades paganas. Si Dios llamó a sus hijos, no le ponga ropas, no se meta en problemas con Dios. Óigame bien, si Dios declaró que sobre sus hijos iba a ser profetas, evangelistas, no, Señor, usted se está metiendo en un problema con Dios. Por eso Ana fue inteligente. Ana prefirió que su niño se quedara ofrecido en el templo y no que ella, mírame, en su amor como madre terminara desviando y poniendo sobre él algo incorrecto que hiciera pecar a Samuel contra Dios. Por eso hoy en día es muy difícil, porque la gente dice, pastor, pero es que en la tradición no pasa nada, no hay que ser tan religioso. ¿Sabe de qué se llenará el infierno? Dígale a que está al lado, dígalo duro: de puro cristiano tibio. Gente que ministraba la alabanza, la danza, gente que predicaba, pero nunca tomaron en serio a Dios, porque nunca aprendieron a diferenciar entre lo santo y lo común.
quiero decirle algo. Usted no es del común, porque lo común tiene que ver con tradición. ¿Qué dije? Así que si usted es de los que anda de tradición en tradición, usted está vistiéndose de lo común, está comiendo de lo común, está andando con lo común. Por lo tanto, escúcheme, usted no puede caminar en lo santo. Y solo la unción opera sobre lo santo, no sobre lo común. Ahora quiero que lo tomes desde el 4, porque ese texto es radical. Luego el hombre me llevó por la entrada norte hasta el frente del templo. Mire, y vi que la gloria del Señor llenaba ¿qué? Así que caí rostro en tierra. Siga, hija. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención. Usa ¿qué? Siga leyendo. Ojo, siga. Oiga. ¿Presta qué? Siga. Siga, hija, ayúdame. Oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Dígale a que está al lado: lo que usted ama es lo que Dios detesta. Yo sé que más de uno se me va a desinflar y se me va a incomodar, pero yo prefiero que me quede un solo Samuel en el templo y los hijos de Eli se pueden ir. ¿Sigo o se ofendió? Ok. Deme el siguiente, por favor. Gente que no tiene corazón para Dios. Espéreme. Ese pedazo me impactó fuerte. Y si todo tenemos que detenernos esta mañana para leer ese pedazo, Dios me habló de esto. Hay gente que no tiene corazón para Dios. Dios, mírame, Él va a levantar su iglesia muy pronto. Muy pronto. Y usted como iglesia está pensando que todavía tiene tiempito para hacerse una de más. Señores, aún le va a sumar a usted desde el momento en que usted recibió a Jesucristo, que usted entendió que Cristo venía y usted no arregló su vida. Todas esas cosas le van a ser contadas a usted. Yo hoy, más que cualquier cosa, le estoy bajando a la presión de otras cosas, porque yo le voy a dar cuentas a mi Señor muy pronto, por todos ustedes y por las predicaciones que he dado. Y de nada me sirve decirle al Señor: yo le profeticé a la gente tierras, fincas, casas e incluso ministerios, si Él me va a decir: Elio, yo a usted lo envié para que la gente aprendiera a diferenciar entre lo que es profano, lo que es inmundo y lo que es santo. Así que usted puede que se enoje conmigo, pero es mejor que usted entre molesto y enojado conmigo al reino de Dios, y no que yo lo tenga contento y se pierda. ¿Sigo? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere un pueblo que tenga corazón para Él. Otra vez. Deme el siguiente. Bueno, ahí dice, devuélvalo tantico. Profanaste mi templo, incluso mientras ofrecías ¿qué? ¿Cuál es el alimento del Señor, Mafe? En ese tiempo era ¿qué? Todo lo que olía. Hoy en día es ¿qué? La adoración. Por eso, aunque la melodía puede que suene bien, ¿qué nota está allí, hijo? ¿No? Puede que la melodía te suene bien aquí, pero puede apestar el olor delante de Dios. ¿Les ha pasado cuando pasa el carro de los cueros? Yo voy en el carro, yo cierro bien el carro y miro los motociclistas. No saben dónde botar la cabeza. Porque si hay un olor fétido, feo, es que inaguantable. Lo mismo es una persona que quiere adorar a Dios, pero tiene su corazón apartado de Dios. Aunque toque bien, aunque cante bien, aunque dance bien, aunque predique bien, si su corazón está apartado de Dios, hueles feo, hueles peor que el camión de los cueros. No le gusta, ¿no? La gente así, que yo hable duro.
¿Quién le dijo a usted que amor por las almas es ser permisivo? Dígame, escúcheme. Además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. Sigue. En lugar de proteger esos cultos sagrados, ¿contrataste a qué? Mira, eso me rompió la cabeza. Contrataste a extranjeros para que se encargaran de mí. ¿Y sabe qué es un extraño, Mafecita, en el altar? Es alguien que, aunque usted le conoce el nombre, el apellido, de pronto tiene su misma, ¿cómo se llama? Gentilicio. Pero esa persona, escúcheme, no está alineado con Dios. Es un extraño en el altar. Escúcheme bien. Hay gente que se sube a cantar, pero es desobediente. Es un extraño en el altar. Porque ¿quién le dijo a usted que el pastor tiene que hacer lo que usted diga? Mira, hay que estar, dígale, hay gente que usted conoce, quizás ama con su corazón natural, pero no son amados por Dios. ¿Cómo? Diosito ama a todos. No, Dios no ama a todos. ¿Dónde dice que Dios ama a todos? A ver, ¿dónde dice que Dios ama al borrachito y lo cuida? ¿Dónde? Dígame. ¿Dónde dice que Dios deja que usted sanpedría y sanpedría en sus hijos y luego después de eso usted hace una oración y limpió? ¿Dónde dice que Dios ama que usted haga lo que se le dé la voluntad a hacer? ¿Dónde? Dígame. Dígame. No hay. Dígale a que está al lado, no todos califican para servir a Dios. Ahora, agárrele bien la mano al de lado y dígale, si usted está haciendo un oficio, una tarea en el lugar de adoración, cuídelo y cuide su corazón. ¿Por qué? Porque hay gente sirviendo a Dios con su corazón lejos, llenos de arrogancia y orgullo. Servidores, ¿dónde están? Y le voy a volver a regalar esta perla que un día se la enseñé. Ahí vamos a chicanear, pues. El día que usted sienta que usted está riñendo con su autoridad, el problema no es su autoridad. Tienes un problema en tu corazón y debes arreglarlo. Ah, no, entonces que uno le puede decir las cosas al pastor. Diga nomás, ayúdeme para que suene más. Así que escúcheme, Dios no quiere extraños y extranjeros en su altar. Dios necesita gente auténtica, con un corazón puro y dispuesto. Amén. Siga, hija, porque estoy apenas en la introducción. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrarán en mi santuario, si no sean ¿qué? Ahora, tengo que agarrar yo un cuchillo y... ¿Quién habló de la circuncisión? Aparecen dos lugares donde se habla de la circuncisión. Uno, el primero en circuncidarse, ¿quién fue? Abraham, como señal. No había ley, así que la circuncisión no pertenecía a la ley. Después se volvió ley. Abraham. Pero luego un hombre llamado Pablo explica, dice, la circuncisión no es cortar el prepucio, es decir, la carnecita que sobra del pene. Tengo que explicarlo porque muchos no entienden qué es. Sino circuncidar ¿qué? Porque muchos tienen su pedazo de carne en el corazón todavía. Todavía se llenan de arrogancia, de orgullo. Todavía no se les puede decir nada porque están pensando en que el momento que el pastor me diga algo me voy. Váyase. Dígale aquí a este lado, váyase. Si usted cree que no se siente bien en la iglesia, puede buscarse una iglesia que se sienta bien. ¿Quién le dijo a usted que la iglesia es para uno sentirse bien? Para eso mejor quédese en la católica, donde usted hace lo que quiere, fornica, adultera, hace lo que quiere, va, se quita el sombrero, pone cara así y luego sale y sigue en su adulterio, en su pecado, y entre 8 días vuelve lo mismo. No, diga, estamos mal. Dígale que estamos mal, dígale. Porque Dios, mírame, escúchame esto.
Yo puedo orar, y lo vamos a hacer ahora. Yo puedo orar y puedo permitir que Dios manifieste. ¿Cómo así? No, Dios es soberano, pero nosotros los que ministramos la presencia de Dios podemos traer la presencia a ustedes. Escúcheme bien, ahora corrijo cosas. Pero de nada me sirve, mírame, cobijarlos a ustedes, que una gloria maravillosa nos llene este lugar y usted se abrigue con ese abrigo tan bonito, mas sin embargo todavía tenga incircunciso su corazón. Tóquese el corazón. Ya más de uno le está latiendo un poco más rápido. Porque quien hace que estos latidos puedan dar, mírame, no son los impulsos sanguíneos, sino el Dios que ama tu corazón. Ese corazón le pertenece a Dios. Escúcheme bien. Deme el siguiente, hija. Además, los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron cuando Israel me dejó, se alejó de mí para rendir culto a ídolos, ¿tendrá que sufrir qué? Dígale que está al lado: el Señor perdona la infidelidad, pero siempre habrán consecuencias. Lo único que no se puede evitar son las consecuencias. ¿Aló? Es para que los vayan viendo los infieles. Y las siguiente: aún así podrán, como guardias del templo, porteros, podrán matar animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar. Siguiente: sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento. Mira esto: un juramento solemne de que tendrán que sufrir ¿qué? Ahora escúchame, ¿por qué el Señor está tan molesto con los sacerdotes? Porque los sacerdotes son los que enseñan. Aló. Así que si yo le enseño algo incorrecto, usted lo practica, pero ¿para quién es el problema? Entonces yo prefiero que usted me arrugue la frente y usted esté molesto y ojalá salga de juco y de aquí, pero que usted ponga su corazón en orden. ¿Por qué razón? Porque eso nos bendecirá a usted y a mí. Y yo podía decirle: Señor, gracias. Deme el siguiente, hija. No se le permitirá acercarse a mí para ministrar como qué. Oiga esto, cuando yo leía esto, porque ya vamos a entrar un poco más. Cuando yo leía esto es, ¿cómo así? O sea, Dios les permite a estos sacerdotes que puedan hacer algunas funciones dentro del templo, pero no les permite ¿qué? Presencia. Usted se imagina a alguien que toque la guitarra, que toque la batería, alguien que incluso predique, alguien que toque un instrumento, que dance, alguien que se pare en la puerta, pero que el Señor diga: no se puede acercar a mi presencia. Dígame, ¿le sirve de algo a usted? Ser el maestro de niños, ser el más reconocido en el diaconado, ser el mejor intercesor, la mejor danzarina, ser el mejor servidor, pero que el Señor diga: ok, te permito que sirvas en mi casa, yo te amo, pero mi presencia no la puedes tocar. ¿Aló? A ver, procesen un momentico, mastiquen con la mente ahí. Mastiquen con la mente, que no quiero que coman a la carrera. No tengo problema si esta predicación la desgloso en otro mes. Lo que yo necesito es que usted haga las cosas bien con Dios. Amén. Se lo digo, mire, yo se lo puedo decir como hombre de Dios. Vive Jehová Dios, escúcheme. No para que usted se emocione, se lo digo por mí. Vive Jehová Dios, que Dios entrará por esas puertas un pueblo que lo ame. Escúcheme, como los entró a ustedes. Pero Dios es experto, mírame, en renovar generaciones. ¿Tú sabes cuántas veces le renovó generaciones a Moisés? ¿Tú sabes cuántas veces le renovó generaciones a Josué? A David. Por eso muchos de los músicos que hoy ministran, la idea sería que ministraran siempre, pero muchos no ministran. Hay músicos que estuvieron aquí que nunca más volvieron. ¿Se dan cuenta? Hay gente que se paraba en la puerta que nunca más se volvió a parar en la puerta. Hay gente que venía y predicaba lo más de lindo y dice: uy, qué bonito, pero no volvió a predicar. ¿Por qué? ¿Que el pastor no le dio la oportunidad del micrófono? No, porque la gente piensa, mírame, que servir a Dios es solo hacer una función en la casa. Servirán como cuidadores del templo, a cargo del trabajo, el mantenimiento y las tareas generales. Siga. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadok, que eso es lo que le está diciendo, continuaron sirviendo como
fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán, póngalo de esta manera, ofrecerán adoración y yo les recibiré su adoración. Oiga bien, hay gente que sirve en la iglesia, Dios ama su servicio, pero no le recibe su adoración. Ojo con esto, hay una gran diferencia entre el servicio y la adoración. No todo el que sirve puede adorar, pero todo aquel que adora sabe servir. Sigo. A ver, calibra el de lado un poquito para que lo descompresione un poquito. A ver. Sigo. Escúcheme, abra el oído. Porque el Espíritu Santo les está hablando. Son palabras del Espíritu para ustedes. A veces el Espíritu Santo te va a hacer brincar, saltar, pero a veces te va a sentar y te va a decir unas verdades que necesitas cambiar. ¿Las recibe o no? Yo no tengo problema, yo le digo, usted verá si las recibe. Ahora escúcheme, deme el siguiente. Solo ellos entrarán en mi santuario, se acercarán en mi mesa para servirme. Ellos cumplirán ¿qué? Todos mis requisitos. Ahora escúcheme, ya se mete en otro nivel más profundo y es la mesa. A ver, ¿Jesús ministró a las multitudes? Sí. Pero ¿cuántos de las multitudes los llevó a la mesa? Solo a sus discípulos. Yo no me la quiero dar de chicanero, pero si usted en algún momento se sienta conmigo en mi mesa, no es porque yo sea de otro estrato, solo que Dios tiene un plan contigo. Porque la mesa del Señor no son las 6 butacas que yo tengo en la casa. La mesa del Señor es cuando yo me siento y te doy instrucciones a usted. Cuando Dios, por medio tuyo, se puede sentar, escúcheme, sea en una mesa, sea en un andén, sea en la silla de un carro, sea donde sea, pero si el Señor se sienta contigo y te sirve la mesa, Dios te está llevando a un nivel, mírame, diferente al que está llevando a otros. ¿Por qué? Solo por una razón, y es la actitud del corazón. Ahora, siga. Cuando entren por la puerta del atrio interior, deben vestir solamente ropa de lino. Después el discipulado le explico esto. No se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior. O le voy a soltar un código aquí rápido antes de. ¿La lana es de qué? ¿Por qué Dios dice no quiero que vistan lana cuando entren a mi presencia? Porque a veces Dios tiene que sacarte, escúchame, en medio de las ovejas para poder que entres a un lugar más profundo que solo estar en el rebaño. Espérame. Aquí hay gente que Dios le va a cambiar la vestidura de lana a lino. Yo sé que mi tono hoy no está como el tono que a usted le gusta, pero mira el de lado, dígale, hay una vestidura que el Señor te va a cambiar. Ahora, escúchame bien, no olvide este texto, pero ahora deme el siguiente. Dice, llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que los haga ¿qué? Devuelva el versículo al anterior. Escúchame. ¿Por qué? Porque la lana te hace ¿qué? ¿Tú sabes, pastora, qué es lo que más nos hace transpirar, sudar a los ministros? Nos hacen sudar, nos hacen correr, mire para allá, mire. Y por estar tan ocupado de las ovejas, dejamos de ministrar la presencia. Y el nuevo sacerdocio, escúcheme, por eso Jesús rompió la cortina. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una iglesia de atrio. Dios quiere una iglesia de presencia, una iglesia que se meta a la intimidad, una iglesia que profundice, una iglesia que cambie su forma de vestir. Ahora, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Vamos a usar falda las mujeres abajo y los hombres camisa así? No habla de esas tonteras de ropas físicas. Habla de una ropa espiritual. Por eso cuando yo veo a una persona
La gente ve el cuerpo de Marcela, pero yo veo el vestido con que está vestida. Por eso hay gente que viene a la iglesia y cuando yo la veo, viene bien linda, pero yo le veo el vestido harapiento. Yo a veces veo mis servidores, tan lindos, ellos vienen, me abrazan y huelen rico físicamente, pero fornicación, adulterio, mentira, vicio, pornografía, porque el pecado huele. Pastor, entonces la próxima los saludo. Chao, pastor. Porque mírame, el hombre de Dios tiene la capacidad de ver el vestido espiritual de la gente. Dios les habló, dice, estos sacerdotes que no se contaminaron pueden vestir diferente y pueden comer de mi mesa. Vestido y comida. ¿Por qué razón? Porque a la iglesia se le concedió, escúcheme, que vistiera un vestido de lana. ¿De qué? De lino. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que su iglesia siga en la dimensión de la oveja. Dios quiere que su iglesia vaya a la dimensión del lino. Porque Dios, mírame, Jesús no se va a casar con una oveja. Jesús se va a casar con una princesa. La oveja solo pasta. Ve, estoy en otra iglesia, no importa. Y un día mira Harrigan, otro Cas Luna, y se alimenta de donde sea. Ahora, ¿está mal? Yo admiro a esos hombres. No lo entiendo que no los vea. Yo los veo también. Son hermosos. Gloria a Dios por esos ministerios. Pero la oveja solo quiere pastar y comer. ¿Tú sabes qué tan rápido olvida una persona la comida que le damos el domingo? Tanto así que al lunes ya necesitan buscar otro tipo de alimento. ¿Por qué? Porque todo la oveja, escuchen, voy a decir algo tremendo, pero sigo lo parte del Espíritu Santo. La oveja todo lo que come lo convierte en estiércol. ¿Sabe cuántas personas Dios les ha dado una tremenda palabra de servicio en esta casa y las convirtieron en? Ahora Dios te dice aliento. Óyeme bien, te estoy dando un nuevo vestido. Quiero que cambies tu lana y te pongas mi lino. Ahora para usted es fácil pensar, me lo quito hoy, me lo pongo mañana, luego vuelvo y me lo pongo la otra semana. ¿Tú sabes por qué nosotros los pastores dependemos tanto a veces de la gente para poder pastorear? Si no vino el hermano, nos angustiamos. ¿Dónde estará? Mire, se sentaba allí esa familia y no vino. ¿Dónde estará, Señor? Y nos amargamos el corazón nosotros. Y no podemos desarrollar la mentalidad de reyes y de sacerdotes. Gloria a Dios por los pastores. Soy un pastor también y debo de pastorear. Pero escúcheme, hay hombres de Dios que deben de operar en todas las dimensiones, en lo pastoral, en lo apostólico, en lo profético. ¿Por qué? Porque solo tienen ovejas. Cuando regresen al atrio exterior donde está el pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron. Dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas. ¿Y sé qué? A fin de no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad. Y aquí vamos a meter más en problemas. Tu ropa no la puede usar todo el mundo, ni puedes recibirle ropa a todo el mundo. De la manera en que usted vista o vista a sus hijos. Si usted me viste a su niña de lo pagano, no espere que Dios te dé un lugar. ¿Me oyeron? Se lo digo tan serio como vive Jehová. Escúcheme. Incluso, usted sabe por qué hombres de Dios. Creo que una vez con Luis hablamos del tema. El evangelista Benny Hinn no toca a nadie antes de subirse a la plataforma. ¿Han visto a un cirujano cuando va a operar? No me toque la mano. Hablamos un día de este tema. Incluso, mire, usted ve al pastor, que el pastor se sube radiante y dice, ay, tan bello el pastor. Mírelo cuando ha ministrado al pueblo, ha puesto manos. ¿Qué le pasó al pastor? Como enfermito. Claro, el pastor queda como una uva pasa. Porque todo lo que recibió en la presencia de Dios se lo tiene que dar a gente. La gran diferencia es que ustedes vuelven a su maldita borrachera, vuelven a sus vómitos, vuelven otra vez al pecado, vuelven a su pornografía, a su idolatría, a su pecado detestable. Y
Tiene que volver el hombre de Dios a llenarse en la presencia de Dios para poder ministrar sus vidas. Y no es la idea de Dios. Escúcheme, lo va a hacer responsable. Si Él les llega a dar algo esta mañana a ustedes, si llega a tocarlos a ustedes la presencia de Dios, cuiden de no me salir a hacer bobadas otra vez. Porque el mismo Señor está diciendo, mírame, cuando lo lean bien, dice, a fin de no poner en peligro, yo debería no salir a hacer otra cosa. ¿Sabe por qué mucho hombre de Dios sale de la plataforma y no abraza a nadie y se va? En cambio, el pastor Elio, la pastora Jenny, hasta comemos con todos, porque amamos a la gente. Pero cuando la gente va a avanzar, quisiéramos que toda nuestra gente estuviese vestido de lino fino. Porque si estuviéramos vestidos de lino fino, significa que todos están dentro. Pero cuando tú ves a alguien todavía vestido de lana, los ves en las praderas, los ves afuera, hay que buscarlos. Alguien que tiene vestidura de lino, no hay que hacerle consolidación, porque él ya probó adentro y no se sale. Hay cosas, escúchame, que son para ministrar en ciertas reuniones. Hace 8 días, no Diego, ministramos una gloria en ese lugar, ¿sí o no, Marcela? Una gloria. Era para esas personas. El pastor por un momento, pero no llegaron todos. No, era para ellos. Dios hubiese podido llenar hasta la última banca hoy. Él lo hace, no el pastor. Pero ¿quiénes están hoy aquí? Usted, ¿qué le quiere entregar Él hoy a usted? No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer, sino que deberán, ¿qué? Después le hablamos acerca de estos votos, amén. Ahorita no es que, pastor, y entonces toca estar mechudos. Siga. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al interior. Después en discipulado le hablo de todas estas cosas, ¿vale? Siga. Podrán casarse únicamente con una mujer o con la viuda de un sacerdote. No podrán casarse con otras viudas ni. Mire, ni siquiera los sacerdotes podían tomar cualquier mujer. Se lo va a poner. Ahí no habla solamente de una vieja. Como hombres de Dios no podemos recibir cualquier iglesia. No podemos recibir cualquier ministro. Cualquier persona no puede estar. ¿Enseñarán a mi pueblo la diferencia? Que era el versículo que estamos leyendo. ¿Sí o no? Ahora deme el siguiente. Vamos, hija, ayúdeme. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo. Léalo duro. Y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de los días de descanso, sean apartados como días santos. Siga. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver, a menos que se trate de su padre, su madre, uno de sus hijos, de sus hermanos, hermanas solteras. En tales casos está permitido. Siga. Aún así podrá volver a desempeñar. Dígale que estará. No es que Dios no quiera darle un pite de tierra, sino que el corazón de Dios es tu tierra, es tu preciada posesión. Ahora, vamos a entrar un poquito más. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a operar el sacerdocio en la tierra, escuche bien, aquí abran el oído, van a aprender mucho, amén. Jesús nunca se movió en el sacerdocio levítico. Es más, mírenme, no nació de la tribu de Leví, nació de, y nunca operó bajo el sacerdocio levítico, sino que operó ¿qué? Ahora, ¿cuál era la riña de los sacerdotes? Que pareciera ser que Jesús no respetara. Ahora, ¿Jesús abrogó algún mandamiento de la ley? Solo que Él lo cumplió de la manera correcta. Por ejemplo, en la ley no podían trabajar el sábado, pero el sábado Él sanaba a la gente. Y aparece algo tan poderoso porque Jesús suelta esta palabra. Abran el oído y dice: tengan cuidado de la tradición, porque la tradición invalida el mandamiento. Cuando yo escuché esto, escúchenme bien, entendí algo, y es que tradición se llama religión. ¿La tradición qué? Y la tradición es religión. Otra vez. Así que si hay algo que puede invalidar la palabra de Dios, es cuando tú te mueves por religión
y no por relación. Así que escúcheme bien, usted puede tener una palabra sobre su cabeza de ser un profeta, de ser un evangelista, de ser un pastor, ser un ministro, pero si usted se metió en la religión, en la tradición de su vida, usted ha invalidado lo que se puso encima. ¿Sabes cuántos ministros llamados a ejercer grandes ministerios no pudieron seguir en sus ministerios? Escuchaba el testimonio de un gran hombre de Dios que Dios llamó a hacer campañas en estadios en muchos lugares. Y escúchame bien, dice que había multitudes de gente y los mismos pastores lo obligaron, le dijeron: usted debe de hacer el curso pastoral como todos nosotros, mire que le está dando resultados. Era un muchacho, una persona que comenzó a dar fruto, pero los pastores tradicionales lo pusieron a estudiar la teología, y no está mal lo que estudien la teología, es preparación. Pero ellos recordaron tanto el fluir que había sobre el hombre de Dios, mírame, que Dios más nunca lo volvió a usar en la unción evangelística en los estadios. Nunca más se le volvieron a congregar gentes y multitudes. Congregó a algunas personas en un modelo eclesial, pero no se volvió a mover en la unción de evangelismo. ¿Está conmigo? Hubieron profetas de Dios que Dios los llamó a moverse en la unción profética, pero por estar moviéndose en otra unción que no les correspondía, por meterse en lo tradicional, invalidaron la unción. Mire, si ustedes le cogen el tiro a la área de multimedia, donde yo vengo, sirvo con los amigos, y listo, pastor, listo, gracias, no cuente conmigo más. Puede Dios tener un paquete así, pero usted ya lo invalidaron, ya no hay nada que hacer. Dios quiere derramar una unción, no sobre esta tarima, sino sobre el altar de lo que se ofrece. Hay una puerta espiritual abierta, pero escúcheme, Dios no va a poder derramar lo siguiente si lo primero no se ha cumplido. Dios no va a poder cumplir las palabras proféticas en su vida, la asignación que Él ha puesto sobre ti, si le cogiste la tradición a la palabra que Él te soltó. Si tú, mira, me sigues tocando el piano, la guitarra, el saxofón, la batería, parándote en la puerta, sea el oficio que hagas dentro del templo, y tú ya lo haces por tradición, por más de que el Espíritu Santo llegue así con una sonrisa, no va a poder hacer nada. Simplemente viniste un domingo más y te fuiste un domingo más. Pero si tú entiendes que yo vine a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, yo vine esta mañana, escúcheme, a ministrar su presencia. Si te diste cuenta, yo vine a darle la gloria y la exaltación. El Señor se prepara para recibir. Escúcheme, no en el modelo que usted quiere, sino en la asignación que le dio. Por eso el éxito de un hombre o de una mujer de Dios es moverse en la asignación que Dios le entregó. Si usted se mueve en una asignación prestada, usted va a invalidar lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Cuando hablamos de sacerdocio, la gente se confunde porque piensa que el sacerdocio que trajo Cristo tiene que ver con lo ceremonial, lo ritual, y no es así. El sacerdocio más cercano al que el Dios puso fue el levítico, pero se lo repito, Jesús nunca se movió bajo el sacerdocio levítico. Ese sacerdocio fue diseñado por Dios para una temporada de ley, pero el sacerdote o el sacerdocio que permanece para siempre, dice la Biblia que es según el orden de, vamos a entrarnos en otro problema grande aquí. ¿Qué tantas cosas habla acerca del sacerdocio de Melquisedec? Si tú vas a ver todo un libro lleno llamado Levíticos, de cómo operar en el sacerdocio levítico, vas a encontrar los números, los deuteronomios, y vas a ver cómo se desarrollaba este culto. Pero cuánta información hay en la Biblia para podernos mover en el sacerdocio de Melquisedec, si la Biblia dice, mírame, que el sacerdocio de Melquisedec es para siempre. Porque uno dice, bueno, Señor, entonces ¿cómo me manejo en el sacerdocio de Melquisedec si lo que más parecido se hacer es el sacerdocio levítico? Y es más, la iglesia cristiana ha practicado el mismo ritual. ¿Se da cuenta que nosotros incluso estamos practicando el mismo ritual donde usted viene, sabe qué sucede, qué pasa, y ya usted se sabe de memoria? Por ejemplo, les escribí anoche, no les voy a mandar protocolo, lleguen, pastor, ¿y cómo va la dirección? Se llama orden.
Y un día se lo enseñé que Dios ama los protocolos proféticos, le dan orden a las cosas. Pero escúcheme, una cosa es el protocolo de Dios en su orden, porque orden es protocolo. Pero otra cosa es la línea del protocolo donde me voy a mover. Porque protocolo es una llave. ¿Tienes una llave allí? Una llave. Si yo tengo una llave que es un protocolo, escúcheme, esta es la llave de su moto. ¿Será que podemos abrir la camioneta con esta llave? Tiene un protocolo que... Entonces usted puede venir a la iglesia, escúcheme, puede estar aquí, pero con el protocolo incorrecto. Por eso es que las puertas no se le abren. ¿Por qué? Porque usted está intentando forzarle la chapa a Dios de la puerta de la intimidad secreta con una llave que no es de ahí. Mira esto. Imagínense que el tabernáculo es la casa que Dios le da, ¿no? A Moisés. Entonces, Moisés, tú te vas a mover y te entrego el tabernáculo. Entonces el tabernáculo, él tenía que arreglar todos los oficios del tabernáculo, ¿cierto que sí? Pero llega un día, escúcheme, donde esta llave él va a abrir allí. ¿Y qué pasa? Y dele golpecito a la puerta y que no abre. Y resulta que en la Biblia habla y dice: voy a restaurar. ¿Tiene otra llave? El tabernáculo caído ¿de quién? De David. Imagínese esto, póngale cuidado. Moisés dándole golpe a la puerta. Esto es poderoso. No le abre. ¿Por qué no le abre? Porque ahora la llave la tiene David. ¿Por qué? Porque el sacerdocio antiguo, mírame, tenía que ver con tradiciones y rituales. En cambio llegó un loco que conocía la adoración y Dios le dio un duplicado de su recámara secreta. Óigame, cuando tú entiendes adoración, tú no esperas un protocolo, un ritual. ¿A qué hora echamos las ofrendas? Cuando cantamos las de alabanza, las de adoración. Sino que desde que usted entra por la puerta, usted dice: papá, vine vestido de lino. ¿Por qué? Porque hoy vine a danzar. Hoy vine a refugiarme en tus brazos. Vine a amarte, vine a servirte, vine. El problema del sacerdocio es que te dice a ti: no, debes forzar la chapa. Por eso a veces los ambientes se ponen duros y difíciles. Porque nosotros estamos adentro: venga hermanos, entren. Pero pastor, seguro el duplicado que me dio. Y la gente no entiende. La gente piensa, gracias hijo, que debe de hacer un protocolo raro, diferente, cuando el protocolo que Dios tiene es un protocolo de adoración. Ahora escúchame, ¿cuáles fueron los rituales que Jesús hizo? Porque si usted va a ver, solo 3 libros en la Biblia hablan de Melquisedec. Y el primero que habla, te voy a regalar algo poderoso. El primero que habla de Melquisedec es el hombre que no lo entiende. Abraham se le presentó, pero ¿quién escribió Génesis? Moisés. A él le mostraron la caricatura. Moisés escribe acerca de Melquisedec, pero Moisés no entiende Melquisedec. Moisés escribe acerca, porque Moisés es el escritor de Génesis, donde habla de Abraham, capítulo 12 y 13, donde tiene una relación con Melquisedec, pero a él no le es revelado. Es como decirle a usted: lléveme esta llave donde fulano de tal. Pero ¿y para qué servirá, no? Tú sabes cuántos hombres de Dios el Señor los envía a dar palabras. Vaya y le dice a fulano, le suelta la palabra. No tienen idea. Fue y le soltó la palabra. Esta persona salió y ¡prum! ¿Y por qué ese se movió de esa manera? Porque el encargado de abrir la puerta no era usted. Sigo. Escúcheme. Dios en cada lugar geográfico tiene una atmósfera y un ambiente espiritual. Y hay que descubrir la llave para abrir el ambiente espiritual. Mírame. Por eso usted puede venir al lugar y usted estar pasmado. Pero si usted llegó a este lugar, lo primero que Dios, cuando le entregó una nueva vida, le dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dio una llave. Puede que le esté hablando en chino a muchos, pero usted entra fácilmente. No tienes que forzar la chapa.
La molestia de los sacerdotes era que Jesús fácilmente podía hacer milagros, fácilmente podía hacer cosas. Él no tenía que hacer muchas cosas para que funcionara el tema. Aló. Y la ira de ellos era que ellos tenían las ropas, tenían los atuendos, tenían la Torá, tenían todo, pero a ellos el reino no se les abría. En cambio, escúcheme, a unos pescadores, a una gente simple, a una gente sencilla, a ellos los vieron caminar sobre las aguas como a Pedro. Los vieron sanar enfermos aún con su sombra. Los vieron a ellos hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque Cristo les entregó la llave de un reino que opera con un sacerdocio diferente al tradicional. Miren, ahora el Señor viene pronto por su iglesia, y más le vale que su amada tenga el duplicado de la llave. Es la razón por la cual dice que muchos se quedarán. Voy a entrar un poco más. Los únicos rituales registrados de Melquisedec y de Jesús, según la Biblia, fueron el agua, el pan, el vino. Y le voy a regalar esta más potente. ¿La quiere o no? La encuentras en Génesis, en el capítulo 13, en la reunión de Abraham y Melquisedec. Y luego la encuentras en Hebreos, capítulo 7 al 10. Y es que los diezmos. Hay gente que no ha entendido. ¿Sabe cuánta gente está en la iglesia y no ha entendido la llave? Pastor, Dios entiende, pero uno con la economía bien mala. Cuando me gane la lotería yo diezmo. Cuando me salga una parte. ¿Por qué no diezma de lo poco? De los alcances. No, usted primero paga empleados, paga arrendos, paga comida. Y ese es su Dios. Por eso todos los meses es esclavo de ese Dios. Pero si usted, mírame, tomara lo primero, antes de hacer cualquier gasto desde su corazón, dijera: Señor, yo me manejo en otro sacerdocio, no en el sacerdocio de la lana, en el sacerdocio del lino. Oiga, ¿alguien quiere recibir más? Mírame, cuando tú lees los salmos, el primero fue Abraham, ¿no? El segundo es David. Mira, Salmos capítulo 110, versículo 4, hija. El Señor ha hecho un juramento. ¿Y qué? Tú eres sacerdote para siempre, según. Ahora, dígame, ¿por qué el sacerdocio davínico no se ha perdido? Porque David, mírame, al igual que Abraham, se movieron en el mismo sacerdocio de Melquisedec. Por eso Cristo se movió en el sacerdocio. Por eso Jesús, mírame, tomó la primer llave que Melquisedec le dio a Abraham. Y por eso Jesús siempre habló, escúchame, tu fe te ha. Diga conmigo, primera llave, la fe. Ahora escúcheme, luego se movió, porque casi todos los hombres de Dios hablaron de David. Incluso Pedro, cuando Pedro se levanta a las multitudes y le dice, como lo dijo David, el patriarca. Imagínense el nombre que le dieron a David. No solo era rey, no solo era sacerdote, no solo era profeta, sino que lo metieron como un padre. Así como Abraham es padre de todos los que son de fe, dice la Biblia, así mismo David es padre de todos los que adoran. Espéreme, usted debe desarrollar esto en su mente. Por eso a Jesús lo llamaban Jesús. Cristo dejó que la paternidad de David estuviera sobre él, aunque él fue antes que David. Dígale que está al lado, el orden del producto no altera. No, dígalo como se lo dije yo. Su orden final. Sigo un poquito más. Así que las ceremonias usadas en el nuevo sacerdocio, se lo dije, son el agua. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo? No dice que fueron salvadas por agua solo 8 personas. ¿Qué era lo usado en el sacerdocio? El agua. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús al iniciar su ministerio?
se bautizó en aguas. Ahora, aunque usted debe entender algo poderoso, ¿lo quiere o no? Y quiero que lo lea, porque esto quiero que lo lea. Juan 4:1-3. Rápido, hija. Don Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más. Diga, discípulos. Otra vez. ¿Que quién? Ahora, deme el siguiente. Mira esto lo tremendo. Aunque no era Jesús mismo, es decir, que Jesús nunca bautizó en agua. ¿Por qué Jesús nunca bautizó en agua? Usted está entendido. Me gusta este discípulo, Yuri. ¿Por qué razón que los que se discipulan con Pipe y Yuri salen? Mírame, porque la Biblia dice que cuando Juan, el que bautizaba con agua, lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que yo a la verdad bautizo con agua, pero él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Hey, escúcheme. Así que cuando usted mira esto, Jesús usó del agua como parte de un ritual. Tanto así que estando sentado a la mesa con sus discípulos, dice que le quitó los zapatos, las sandalias a ellos. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. Ya ustedes conocen la historia, que Pedro le dijo: Señor, ¿cómo vas a lavar tú los pies? Y le dijo: vea, Pedrito, si usted no se deja que yo le lave los pies, usted no puede, ¿qué? Dijo mi hija cuando le contaron la historia que Edwin lo hizo en un encuentro. Llegó allá y me dijo: don Pedro no se dejó lavar los pies. Escúcheme, pero Jesús le habló, mírame, algo poderoso. Y yo, ¿por qué? Porque los misterios de Jesús tienen que ser desarrollados desde una mente sacerdotal según el orden de Melquisedec. Y Jesús le dice: no los puedo bautizar completamente, debo de solo lavar los pies. Y dice: pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver con lavar los pies? ¿Aló? Así que la ceremonia del agua que usó Jesús según el orden de Melquisedec fue para, escúcheme, purificar su conducta de cómo caminar. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista dijo: ese que viene allí, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado. Y los que saben de la palabra saben que Pablo dijo: mírame, que el apresto del evangelio de la paz es el calzado. Escúcheme, lo que Juan el Bautista dijo: yo no entiendo el evangelio que él tiene. Por eso hay muchos evangelistas, pero pocos entienden el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque le voy a soltar ya al final para que usted lo vaya procesando y se vaya a su casa a comerse un pedazote de yuca. Levante su mano y reciba esto. El sacerdocio de Melquisedec, que es el mismo sacerdocio en el que se movió David, y el mismo sacerdocio donde se movió Jesús, usted va a pensar que va a escuchar algo raro, solo tenía como fin, mírame, hacer discípulos. Yo lo entiendo a usted. Gracias, Espíritu Santo. Por eso escúcheme, el pan y el vino fue algo que solo se le fue revelado a Abraham. Yo le hago una pregunta: ¿por qué Moisés nunca ministró la cena del Señor al pueblo? Porque nunca ves a Moisés: tomen el pan, tomen el vino, como lo hizo Melquisedec con Abraham, y luego lo hizo Jesús con sus discípulos. ¿Le digo algo? ¿Se lo digo o no? En algo que no se erra, aunque lo enseña mal la Iglesia Católica según su sacerdocio. No estamos hablando mal de ellos, estamos arreglando cosas. Es que el sacerdocio de ellos nunca le dan el vino a la gente, le dan solo ¿qué? Es la razón por la cual Jesús a las multitudes solo le dio pan, nunca les dio vino. ¡Ey! ¿Por qué? Porque el vino tiene que ver con algo más íntimo. Usted no le anda dando vino a todos. El pan es para quién. Es más, cuando una mujer sirofenicia viene y le dice: sana a mi hija, él le dice que no es lícito darle el pan a los perros. Y esa mujer, llena del producto que tenía el primero que comió pan y vino, llena de fe, porque el primer hombre en comer pan y vino tenía ¿qué? Fe.
Entonces lo llevó a Melquisedec, que es el mismo Cristo, Abraham. Cuando él le dijo a Abraham, escúchame, en ti serán benditos no solo los judíos, todas las naciones. Así que me le das el milagro a la mujer. Esta mesa no se sirve todos los días. Y Jesús usa del ritual del agua para transformar el evangelio de sus discípulos. Y luego, escúchame, les da la cena, el pan y el vino, para transformar la mentalidad de sus discípulos. Lo tremendo de esto es que Judas sale antes y fue y lo entregó. ¿Por qué? ¿Quién recaudaba los diezmos y las ofrendas? Judas. Por eso en el ministerio de Jesús siempre vas a ver las aguas. Por eso Jesús era de las aguas. Quien abre el ministerio de Jesús es alguien que opera en las aguas, Juan. Jesús se maneja en la dimensión del pan y el vino. Y escúcheme, y tenía al de las finanzas. El problema de hoy en día es que pareciera que Jesús ya no tiene Pedros, ya no tiene Tomases, ya no tiene Juanes. Pareciera que solo tiene Judas, porque todos les roban lo que es de Dios. Yo quisiera cerrar de una manera distinta, pero usted debe de convertir su corazón. Porque escúchame, cuando Jesús lo llevan a Galilea, el primer milagro que él hace es que, ¿y qué hace? Diga conmigo, transforma lo común en algo santo. Dios tiene el poder de transformar el agua en vino. Cuando tú entiendes el ministerio de Melquisedec en Jesús, sabes que Él tiene el poder de tomar la gente sencilla como ustedes y volverla exclusiva. Dígale aquí a este lado, tú parecías ser un común del pueblo, pero eres exclusivo. Hay un manto sobre ti. Aquí hay gente que dejará de usar la lana para usar el lino. Dejará de moverse en la dimensión del agua para moverse en la dimensión del vino. Porque las ovejas iban a los abrevaderos a tomar agua, pero los reyes van a las mesas para tomar vino. Ahora mira el ministerio tan tremendo. Cuando Pedro recibe el ministerio, hijo, hubo algo en lo cual Pedro se movió. Y es que a Pedro lo siguió una unción, no solo la unción de las multitudes, sino la unción de las finanzas. Porque estando, dice él allí, parado predicando, las multitudes traían el dinero a sus pies. Y escúcheme, cuando apareció un Ananías y un Zafira con el corazón de un Judas, cayeron muertos. Pero ¿por qué si nadie le había pedido dinero a ellos? Porque usted piensa, escúcheme, que un día usted puede darle a Dios monedas. Usted piensa que un día le da a los pobres, otro día da como quiera. Es más, aquí hay gente que piensa que con el diezmo, escúcheme, yo sé que usted se va a ofender, o usted no, quizás otros que me oyen. Hay gente que piensa, yo compro esto con el diezmo porque como es mi diezmo y lo doy en lo que yo quiera en la iglesia. No, usted lo que es de Dios lo da donde es. Y ya con su ofrenda usted verá si compra paquetes, si compra papas y las regala. No se confunda. No es que a mí Dios me dijo, ¿cuándo Dios le va a decir a usted que coja el diezmo y haga obras benéficas? Creo que no es el sacerdocio que te estás moviendo, porque el diezmo no es para hacer obras benéficas. Por eso la mujer que derramó los pies al maestro, la ofensa de Judas es que dijo, con esto podíamos trabajar en el ministerio. Pero ella no entendió, escúcheme, porque esta mujer no derramó el perfume sobre el ministerio, porque hay dos ramas que por premura del tiempo no puedo enseñarle abiertamente. Pero una cosa es ministrar, mírame, bajo un ministerio, y otra cosa bajo un oficio. El ministerio es una temporada que hacían los sacerdotes, pero en el sacerdocio de Melquisedec, escúchame, no se trabaja solo como un ministerio, sino como un oficio. Por eso esta mujer no derramó su perfume sobre un ministerio, sino sobre un oficio. Por eso, escúchame, Abraham no hubiese podido dar, porque dice que cuando vino Kelordomer y le dijo, hey,
dame la gente, quédate con las riquezas. Digo, no, no. Yo te doy tus riquezas. No voy a decir que tú me prosperaste a mí. Pero cuando viene Melquisedec, escúchame, Abraham le da lo que no le dio Kedorlaomer. ¿Por qué razón? Porque en el ministerio del agua, del pan, del vino que nos da Melquisedec, escúchame, lo único que nosotros le podemos dar a Dios es un corazón. Y escúchame, todo lo que es primer lugar para Él, incluyendo nuestras finanzas. Mírame, y la unción que el Señor le entregó a la iglesia no tiene que ver con solo un ministerio. La Biblia habla de un misterio escondido desde antes de la fundación de los siglos. Y este misterio estaba en las manos del sumo sacerdote Melquisedec. Por eso ningún sacerdote, no se me distraiga, pudo entrar al lugar de la profundidad. ¿Está listo para esto? Hubieron pocas personas que pudieron entrar mediante el sacerdocio de Melquisedec. Es decir, mírame, que en el sacerdocio levítico, mediante la muerte de un sacerdote era reemplazado. Ahora escúchame, en el sacerdocio de Melquisedec, cada vez que el Señor agarró a uno, se lo llevó sin que la muerte lo tocara. Por eso agarró a un Enoc y era Melquisedec. Agarró, mírame, a un Elías y se lo llevó. Por eso, mírame, Cristo vendrá pues como Melquisedec. Por eso la muerte no tocará a la iglesia. Seremos arrebatados con el Señor. Póngase en pie. Seremos arrebatados con el Señor. Levanta tu mano si entiendes esto. Por eso, si tú sigues bajo un sacerdocio obsoleto, podrás hacer cosas ministrativas y administrativas en la iglesia, pero no habrá un lugar. Por eso escúcheme bien, hubieron pocas personas que se toparon con el oficio de Cristo. ¿Y sabe qué hicieron la gente que se topó con el oficio de Él? Una mujer con su perfume enjuagó sus lágrimas y sus cabellos en sus pies. Mujeres, más que todo, más que hombres, porque los únicos hombres que aparecen que tuvieron contacto con el cuerpo de Jesús tuvieron cuando Él ya no estaba, sino con el cuerpo muerto de Jesús. Se lo voy a poner de esta manera. Una cosa, mírame, es que tú tengas contacto con el ministerio de Cristo en la tierra, y otra cosa es cuando tú tienes contacto con el oficio de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque usted con esto honra a Dios para que la obra siga. Pero cuando tú te pones tú mismo, cuando tú eres tú mismo la ofrenda, haces contacto, te vuelves uno. Es la razón por la cual Pablo dice: el Espíritu se une a mi espíritu y somos un solo espíritu con Dios. Por eso cuando vengas a este lugar, ofrece tus recursos, ofrece todas las cosas, pero métete en la profundidad, descarga tu vida, pon tu vida por delante ante el Señor y dile: esto, lo que soy, te pertenece, mi sumo sacerdote. Escuche esto. Así que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo está basado en hacer discípulos. Levanta tus manos y diga: Señor, a partir de ahora, más que hacer el sacerdocio levítico, que es hacer algo en la casa de Dios, voy a hacer el sacerdocio de Melquisedec, que es ganar discípulos afuera, llevándoles el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy la iglesia tiene lo que recibieron los dos grandes patriarcas, Abraham y David. Abraham, un patriarca, un rey, un sacerdote, un profeta. David, un rey, un sacerdote, un profeta, un pastor, un patriarca.
pero ante todo un adorador. A ellos se les reveló algo que al parecer a nadie más en los trazos de la Biblia se les reveló, y era el orden. Usted sabe qué es ordenar a alguien bajo. Por eso los sacerdotes que Dios está ordenando en esta iglesia no tienen que ver con un sacerdocio tradicional, sino con un sacerdocio basado en el orden y la línea de Melquisedec, que es el mismo Cristo. Por eso allá afuera usted tiene que hacer tantas cosas para poder ser un sacerdote. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra para sacerdote, mírame, se le dice apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Así que Moisés escribe acerca de él, pero Moisés se le revela muchos años después. ¿Sabe cuándo se le revela? Levanta tus manos. ¿Sabe cuándo se le revela a Moisés el sacerdocio de Melquisedec? Cuando está en el monte y aparecen 3 personas del espíritu y 3 personas de lo natural. ¿Por qué 3? Moisés representaba toda la ley. Elías representaba todos los profetas. Pero en medio de la ley y los profetas estaba la gracia. Y le reveló a 3 muchachos pescadores que no tenían estudios. Les reveló toda la Biblia. La tuvieron por unos segundos enfrente. Solo que ellos dijeron: hagamos un edificio. Y invalidaron. Cuando tú crees que solo podemos encerrar al Señor en 4 paredes, vamos a frustrar los planes de Dios. Pero cuando tú entiendes que aliento fue llamado a todas las naciones, no se le haga raro que más de uno de ustedes vaya a otros países tarde que temprano. Ahora estoy yendo a otros departamentos. Pronto el Señor me llevará a otras naciones. Así que usted verá si me sigue esperando que le predique cada 8 días o se meta en la línea y nos vamos juntos. Levanta tus manos. El sacerdocio requiere un compromiso de inicio que representaba el agua, el pan y el vino. ¿Cómo la ven? Pero hubo gente con más revelación. Un criminal al lado de la cruz, viendo que el pan de vida estaba al lado, viendo su costado. Cuando usted entiende, mírame, que Dios lo llamó a usted más que a hacer rituales y ceremonias cada 8 días. Donde usted se desplace, usted se convertirá en el pan, en el vino que la gente necesita comer. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ahora escúchame. El sacerdocio de Melquisedec es el único sacerdocio que logra unir los cielos y la tierra. Cuando tú veas a alguien que te trae un pedazo de cielo sobre un lugar geográfico, no dudes en bendecir tu Melquisedec. Escúchame, porque Abraham venía de la derrota, peleando por su familia, guerreándola, luchando. Y Melquisedec no apareció para rendirle un culto. ¿Sabe qué apareció Melquisedec? Para partirle pan y darle vino. ¿Sabe usted qué necesita después de la guerra, cuando viene de los problemas, de enfrentar las crisis? ¿Sabe qué necesita? Alguien que te parta pan y vino. Levanta tus manos. Cuando tú entiendes quién te parte pan y vino, tú entiendes bajo qué sacerdocio te vas a mover.